Bien, pues os invito a ir a Gálatas. Gálatas, hemos titulado la meditación de hoy, Insensatos sin espíritu. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 14. No sé quién me decía, no sé, ahora no recuerdo si era, quizá era Juan Marcos, no sé. El otro día alguien me decía que le daba alegría de estar en nuestra iglesia porque veía que traíamos Biblias. Y es que es cierto, ¿no? Gracias a los móviles, pues se puede tener uno la palabra de Dios, pero la Biblia, el papel es el papel. El papel es el papel. Y los que somos amantes del papel, pues disfrutamos más tocándolo, ¿no? Bien, vamos a leer. Voy a leer en Gálatas capítulo 3, versículo del 1 al 14. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado ciertamente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hasta aquí la lectura. Que el Señor la bendiga en nuestros corazones. Realmente este pasaje muestra la indignación del apóstol Pablo ante aquellos creyentes que se estaban separando del verdadero evangelio. Al inicio de la carta a los Gálatas, al inicio, dice en el capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, fijaos lo que dice Pablo a los Gálatas, 1:6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Ahora diríamos en plan muy coloquial, ¿no? Es que estoy chiflando, estoy pues completamente desorientado, lo dice de una manera sarcástica. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro,
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Aquellos creyentes, los gálatas, estaban siendo engañados por los llamados judaizantes. Los judaizantes pretendían regresar a la ley del Antiguo Testamento y lo pretendían a través de las obras, de los ritos, de las tradiciones. Habían basado su fe o su confianza no solamente en cosas del Antiguo Testamento, sino que además estaban intentando convencer a los creyentes que tenían, incluso a los gentiles, a los que no eran judíos, que tuvieran prácticas del Antiguo Testamento. Ahora contemplamos esta historia pues como algo del pasado, ¿no? Como algo de hace 2000 años. Sin embargo, es todo lo contrario. Y no me refiero a los movimientos que hay también, movimientos judaizantes y mesiánicos que hay también en un importante número de contexto cristiano o del protestantismo, en sectores del protestantismo, sino me refiero a la inmensa mayoría de creyentes que abandonan, y lo quiero decir lentamente, la inmensa mayoría de creyentes que abandonan la fe verdadera, seducidos por un mundo donde la oferta de un estilo de vida que está basado en lo sensual, que está basado en lo material, en la experiencia hedonista, en el placer, y es algo tan atractivo que esa inmensa mayoría de creyentes que abandonan dejan de comprometerse con Jesús cuando Jesús se comprometió al 100%. Cuando Él se comprometió, Jesús, de tal manera que fue posible hacer la obra redentora. Quiero referirme a los primeros versículos del capítulo 3 de Gálatas, donde queda patente la importancia del Espíritu Santo, de cómo el Espíritu Santo ha actuado y actúa y sigue actuando en la vida del creyente. Pero antes de empezar, quiero, siguiendo un poco el argumento que Pablo explica a los Gálatas después, donde la razón por la cual el Espíritu Santo obra es gracias a algo que es fundamental. Yo sé que los que estamos aquí hoy en esta mañana lo conocemos bien, pero permitidme que paremos un momento en cosas que son fundamentales. En primer lugar, el hecho de que Cristo, aquí lo presenta Pablo como realmente el maldito, el que ha sufrido, el que ha sido maldito ahí en la cruz. Cristo fue declarado maldito, dice el versículo 13 del capítulo 3 de Gálatas: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. El libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículos 22 y 23, donde se mencionan diferentes leyes dadas por Dios, dice que un hombre que ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y ha sido colgado en un árbol, su cuerpo no debería permanecer toda la noche y ser descolgado. Y dice el texto, para que no contamine la tierra que el Señor te ha dado. Es decir, la tierra, y esto quiere dejar claro Dios al pueblo de Israel, la tierra es contaminada por el pecado. Nunca entenderemos la dimensión, la magnitud de la consecuencia del pecado. Lo sabemos, ¿no? Pero, oye, yo no lo entiendo. La gran repercusión que ha tenido y tiene en la humanidad la realidad del pecado. Ha roto este mundo,
ha envilecido el corazón del hombre y ha traído muerte eterna a toda la humanidad. Es una auténtica maldición. Es una auténtica maldición. Sin remedio, cuyas consecuencias son la muerte eterna. Así que, por mucho que nos esforcemos en ser buenas personas, por mucho que nos esforcemos en obrar en favor de los demás, que lo hacemos, dice la palabra de Dios: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas, en el versículo 10, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, la situación es grave. La situación de la humanidad era crítica. Y demuestra que es imposible agradar a Dios, es imposible cubrir todas las expectativas. ¿Cómo podemos comprobar eso de lo que estoy diciendo? Fernando, ¿cómo lo puedo saber? Pues no hace falta mirar afuera, no hace falta mirar lo que este mundo hace o deja de hacer. Basta con mirarse a uno mismo. Basta con ponerse delante del espejo y decir: realmente mi situación era o es así. Hay que reconocer tu propio pecado, tu propia maldad, para entonces tomar acción. Y es entonces cuando entra en escena Cristo. Dice: nos redimió de la maldición de la ley. De esa situación Cristo nos redimió. Él compró con su sangre la libertad, la salvación. Él cargó sobre sus hombros la maldición de toda la humanidad. Tu maldición, tu condena. Y nos rescató de las consecuencias de la maldición. Así que Cristo hizo la obra que tú y yo no podíamos hacer. Algo que sabemos, pero algo de lo que hemos de tener clara conciencia, porque eso nos va a dar fuerza para entender lo que Dios hace inmediatamente después que yo me entrego a Él. Acuérdate una y otra vez, querido hermano, querida hermana, acuérdate una y otra vez el sacrificio de la cruz. Ese sacrificio en la cruz. Por eso no te despistes. Y es un poco lo que está, el argumento que está llevando a cabo Pablo a los Gálatas es: no te despistes, no te desorientes, no mires lo superfluo, no te preocupes de lo temporal. Recuerda que Cristo pagó el precio. Consecuencias de eso: la fe salvadora. La fe salvadora, versículo 11, dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Bueno, es evidente porque es la revelación de Dios, pero parece ser que no es evidente o no era evidente ni siquiera para estos judaizantes, ni incluso para algunos gálatas, ni para muchos creyentes que todavía siguen o seguimos confiando en nuestras buenas obras. Dice: el justo por la fe vivirá. Ahora, todo esto, que lo sabemos muy bien, todo esto, que incluso lo creemos, uno puede pensar que esto es lógico, es que es lógico, ya, no me salvaré por la fe, no por las obras. Pero todavía el saberlo es insuficiente. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Ahora, ¿qué clase de fe? La fe puesta no en uno mismo, ni en una religión, ni en unas buenas obras, sino esa fe depositada en la obra redentora de Cristo, que es la que estamos hablando. Esa fe depositada en la cruz del Calvario. Por eso Pablo le recuerda a los Gálatas en qué consiste el verdadero evangelio. Por eso es que parece un poco, y menos mal que está escrito, ¿verdad? Parece un poco obvio, pero Pablo insiste en eso. En el verdadero evangelio. El verdadero evangelio, las buenas noticias es que el justo vivirá por la fe. Ese vivir, además, tiene que ver con la eternidad. Jesús lo repetía:
Acordaos en esas palabras de Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, una vida, no solamente una buena vida mientras estás aquí con los pies en la tierra, sino una vida que vaya más allá, hacia la eternidad. Y hoy en día, el mensaje que muchas veces escuchamos o estamos recibiendo de cuando mueren otras personas, o muchas veces pasa cuando muere un famoso o alguien muy conocido, o personas allegadas, o incluso cuando hay miles, como está ocurriendo, de muertes por enfermedades o por catástrofes. Muchas veces escuchamos o tenemos la impresión de que la gente piensa que la muerte es el final de la existencia del ser humano, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia. Y uno de los epitafios, esas frases que se colocan en las lápidas, pero que salen en los mensajes, incluso en las redes sociales, uno de los epitafios, cuando alguien muere, es que la tierra te sea leve. Y ese epitafio, que la tierra te sea leve, es un antiguo epitafio de la época de los romanos, para un poco la idea de que la tierra no sea tan pesada que no puedas trascender al más allá. Pero la Biblia dice claramente que después de la muerte hay eternidad y hay juicio. De ahí la importancia vital de la fe. De la fe, además de esa fe que salva. El justo por la fe vivirá. Y aquellos que viven por la eternidad en la presencia de Dios, dice la Escritura que son llamados hijos de Dios. Antes Encarna estaba orando, qué alegría, decía ella, ¿no? Soy una hija de Dios. Ese es el gran resultado. La fe en Cristo y no las obras es la que nos justifica delante del Padre. Y ya nuestra maldición, esa que estaba diciendo, queda cubierta por la sangre de Cristo. Dice 1 de Juan, capítulo 1, versículos del 7 al 9, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es lo que debían de tener claro los gálatas. Fijaos, esto lo sabían, como nosotros lo sabemos. Pero estas cosas tan básicas las tenían que tener bien claras los gálatas. Y esto es lo que deberíamos de tener nosotros también claro. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hemos de tener claro? Porque, entre otras cosas, hay tremendas bendiciones, nada menos, y una de ellas, que es nada menos y nada más, una de las tremendas bendiciones por tener claro estas cosas, es tener conciencia de que la presencia de Dios está en tu vida por medio del Espíritu Santo. Por eso hemos de tener bien claro esto, porque eso nos lleva a la realidad de que la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo es un hecho, es así. Lo que te quiero decir es que este paso egoísta, entre comillas, por nuestra parte, de recibir la vida eterna, muchas veces el hecho de dar ese paso, de decir, ¡uy, qué bien, ya tengo la vida eterna, soy salvo, soy un hijo, una hija de Dios! En realidad, a ver qué os parece, es intrascendente, es importante, pero es intrascendente. Lo que de verdad es trascendente es que cuando eso ocurre, la presencia de Dios está en nuestra vida. Eso es lo que pasa. Es que nada menos que el Espíritu Santo forma parte de nosotros y nos está ayudando y nos está guiando. Por eso decía el Señor en Juan capítulo 15, 7, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan de arrepentimiento. El cielo se goza, Dios se goza, porque así puede participar
llenar, estar en la vida de sus criaturas, de sus hijos, de sus hijas de Dios. Lo que de verdad es trascendente es que Dios mismo viene a vivir en mi vida. Lo que de verdad es trascendente es que Dios viene a formar parte, a través de la persona del Espíritu Santo, de mí, de ti, de su iglesia. Eso es trascendente. Eso es importante. Por eso Pablo desarrolla todo este argumento, y en estos primeros versículos, que vamos a ver también rápidamente, empieza de una manera contundente. Por eso dice: ¡oh Gálatas insensatos! Hay otra versión que dice necios. En otra versión dice: ¡oh Gálatas torpes! ¡Tontos! ¡Sois tontos! Tenéis la mente para pensar en aquellas cosas que ya conocéis, pero no la estáis usando. Tan necios sois, dice en el versículo 3, vuelve a repetirlo otra vez, tan necios sois, tan torpes, que no os dais cuenta. Y por eso le recuerda la intervención del Espíritu Santo en 3 aspectos. Vamos a verlo rápidamente. Le recuerda que el Espíritu Santo se recibe por la fe en Jesucristo, versículo 2. Quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? El Espíritu Santo también les recuerda que es el principio y el fin de la vida cristiana, que no es algo espontáneo y pasajero, luego veremos. El Espíritu Santo les recuerda en el versículo 5 que es dado por el Padre y que hace maravillas. Así que todo eso que estamos viendo la importancia de ser liberados de la maldición, tiene un propósito, es que la presencia de Dios viene a la vida de cada hijo, hija de Dios, cada creyente. El Espíritu Santo se recibe por la fe en Jesucristo. Lo acabamos de ver, ya hemos estado hablando de eso. El resultado de la fe en Jesucristo, el resultado de esa fe es la recepción del Espíritu Santo. Es la venida del Espíritu Santo en tu vida. Y es el único que tiene el poder, el Espíritu Santo, de regenerar, de cambiar, de transformar, de hacer de nosotros una nueva creación, una nueva persona. Es el único que lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer. Por mucho que yo lo intento, por mucho que yo quiera cambiar la vida de otra persona, no puedo. Aparte de que no debo. Y nadie, ninguna otra persona puede hacer ni dar el Espíritu Santo a otro. El único registro bíblico que tenemos es aquel momento en el que el propio Señor Jesucristo, ya resucitado, recién resucitado, dice el evangelista Juan, que sopló sobre sus discípulos diciéndoles: recibid el Espíritu Santo. El único. La manifestación plena del Espíritu Santo vendría días después, en Pentecostés, cuando se cumplió la profecía de Joel. Y después de esto dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán tus hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Yo no sé si los jóvenes se refiere a estos que están ahí en la Universidad en Kentucky, pero solo Dios lo puede dar, el Espíritu Santo, y lo da cuando depositas tu fe en la persona y la obra redentora de Jesucristo. Hubo una escena tremenda, en casa del centurión romano, de Cornelio, al que Pedro fue enviado para predicar el Evangelio a los gentiles por primera vez. Todo un acontecimiento incluso para la mente judía de Pedro. Y hacia el final de su sermón, que eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 10, al final, Pedro proclama que todos los que creyeren en Jesucristo recibirán el perdón de pecados por su nombre.
Y sigue narrando Lucas, que es el autor de Hechos de los Apóstoles, dice: mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso o el sermón. O sea, que ni siquiera Pedro tenía el poder de dar al Espíritu Santo. Pero aquellas personas estaban con la mente abierta, con el corazón dispuesto para creer, y así fue, creyeron en Cristo. Y entonces el Espíritu Santo cayó sobre ellos de manera poderosa, transformadora. Así que el Espíritu Santo se recibe por la fe en Jesucristo desde el momento de la conversión, no después. También es otro tema que tendremos que tratarlo otro día. Pero desde el mismo momento que uno cree en Jesucristo, el Espíritu Santo, porque es el que hace la obra, es la transformación, el que da una vida nueva, viene a formar parte de tu vida. Y eso se lo está recordando Pablo a los Gálatas. También le recuerda que el Espíritu Santo es el principio y fin de la vida cristiana. No es algo esporádico. Los Gálatas pensaban que el crecimiento y la madurez espiritual se podía lograr a través de las obras de la ley. Yo voy a crecer a medida que soy obediente en las leyes. No es lo mismo que entonces, es cierto. Nosotros no estamos en aquella época, pero nosotros podemos, me refiero a nosotros, a los creyentes, a nuestra propia comunidad, podemos pensar que vamos creciendo espiritualmente a medida que mantenemos pues unas costumbres eclesiales o que desarrollamos actividades o ministerios, y que eso ya es suficiente. Es una manera como ir a la ITV, los que tenemos coche, de vez en cuando tenemos que ir a la ITV, ¿no? Que nos mantengan el permiso y todo funcionando. Podemos pensar que todo eso, haciendo todas las normas en la vida de la Iglesia, pues es suficiente. La verdad está lejos de este pensamiento tan equivocado. La vida cristiana es un proceso y es un progreso. Es un proceso permanente. Es un progreso que tiene que ir a más y a mejor. No puede ser la vida cristiana algo estático. No puede ser la vida cristiana como siempre. Si lo es para ti, si para ti la vida cristiana es eso, entonces tienes un problema, estás perdido. El Espíritu Santo precisamente está en ese proceso que te ayuda a progresar en madurez. Por eso dice el versículo 3, la segunda parte: habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Habiendo comenzado, el Espíritu empezó una obra en ti. ¿Y te vas a quedar a conformar con eso? En el capítulo 8 de Romanos, Pablo, un capítulo muy extenso que habla precisamente de la intervención del Espíritu Santo, donde explica lo importante que es vivir en el Espíritu, en lugar de estar viviendo según la naturaleza carnal. Los versículos, capítulo 8, versículos 5 y 6, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, la naturaleza carnal, natural, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Yo te digo, a que nos ocupamos a lo largo de la semana, nos ocupamos de muchas cosas. A que nuestra mente, nuestra atención está puesta en muchas tareas, y algunas son muy importantes y necesarias incluso. Pero van pasando los días y toda nuestra atención está puesta sobre todo en las cosas del día a día, las cosas naturales. Y muchas de ellas sin pena ni gloria. Y le dedicamos tiempo, fuerzas, energía, discusiones, llamadas, etcétera, etcétera.
Bueno, lo que está diciendo Pablo es que el ocuparse de la carne es muerte, eso tiene un fin, ¿no? Eso va a morir, no sirve para nada. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pues justamente esto es lo que le está diciendo a los Gálatas. Empezasteis bien con el Espíritu, pero ahora estáis acabando en la carne. Y por eso les está diciendo, pero seréis tan tontos, seréis tan torpes, tan insensatos, no os dais cuenta de todo lo que os estáis perdiendo por no seguir al Espíritu. Es que no os dais cuenta. Y en tercer lugar, le dice, versículo 5, que el Espíritu Santo, dado por el Padre, hace maravillas. Dios suministra el Espíritu Santo, hemos visto, en base a la fe, en base en depositar nuestra fe en Cristo. Y eso en sí, eso ya es un milagro. Que Dios, por el hecho de confiar, de poner nuestra confianza en Cristo, ya el hecho ese ya es un milagro maravilloso. Es algo que uno no puede conseguir por sí mismo. Por lo tanto, ese poder milagroso está presente desde el principio, esa realidad espiritual de parte de Dios, está presente y latente en nosotros. Hay un sector importante del cristianismo que asocia el poder del Espíritu Santo con manifestaciones y señales milagrosas, especialmente sanidades, como si el Espíritu Santo fuera el hospital central de Dios. Incluso estos sectores lo presentan como una evidencia de la presencia de Dios en la vida de uno. Y si no tienes estas señales o estos milagros, que para ellos son una prueba evidente del Espíritu Santo, entonces dudan o niegan que realmente uno tenga el Espíritu Santo, o que otras iglesias que no piensen como ellos, tengamos el Espíritu Santo. Y de ninguna manera nosotros estamos de acuerdo con esta definición. Yo creo en los milagros, también creo que los milagros no tienen nada que ver o solamente que ver con las enfermedades. Realmente las sanidades es un valor añadido a la obra permanente del Espíritu Santo que está haciendo en cada creyente y a lo largo de la vida de cada creyente, y lo está haciendo también en cada iglesia. Dios obra maravillas en la vida del creyente, Dios obra maravillas en tu vida y lo hace por medio del Espíritu Santo. No tengas ninguna duda. Y estas maravillas, estas señales son inagotables. ¿Cuántas veces, especialmente aquellos que a veces pues vamos conduciendo y dicen, de lo que me ha librado el Señor? Pablo les lanza a los Gálatas una pregunta directa al mentón, como si fuera el golpe de un boxeador. Versículo 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Y aquí es donde hemos de poner toda la máxima atención, hermanos y hermanas. Las maravillas, las obras extraordinarias que Dios hace y quiere hacer para nosotros, viene por haber estado atentos, por haber estado pendientes de la palabra de Dios, de haber puesto la fe y la confianza en una de las grandes promesas del Señor, que es nada menos que darnos el don, el regalo del Espíritu Santo. Vamos acabando, vamos concluyendo. Me pregunto si hoy Pablo nos escribiera una carta, ¿también nos tildaría de insensatos? Si Pablo escribiera una carta a ABC, a la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, diría, ¡oh insensatos, oh torpes, ABC! Porque después de haber creído en Cristo, después de haber recibido
el Espíritu Santo, quizá nos vamos diluyendo en este mundo y no dejamos que el Espíritu Santo siga haciendo maravillas en vuestras vidas. Dice Gálatas también, capítulo 5, versículos 24 y 25. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Así de claro. Si el Espíritu Santo forma parte de tu vida, anda por el Espíritu. ¿Por qué? Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ese es el gran reto, hermanos, que conociendo la obra magnífica de la cruz, la redención, que hemos sido librados de la maldición del pecado, gracias a ese sacrificio de Cristo, y gracias a, como consecuencia de eso, tenemos el Espíritu de Dios, vivamos por el Espíritu. ¿Es tu deseo? ¿Es tu deseo, hermano, hermana? ¿Queremos vivir así? Ahora vamos a cantar una canción. Vamos a cantar una canción que nos recuerda quién soy. Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. ¿Y quién lo dice? Lo dice Dios. Lo dice Dios, por lo tanto, hemos de vivir en confianza, en firmeza. Hemos de vivir sabiendo que cada día el Espíritu Santo está en nuestra vida y está a nuestro servicio. Nos redarguye de pecado, nos guía, nos instruye. Y por eso hemos de vivir con gozo, sabiendo que el Señor nos está proveyendo nada menos de su propia persona, de su presencia en nuestra vida. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?